Bueno, entonces vamos a ver hoy la ley, primero vamos a ver la ley de Ampère y la vamos a comparar con la ley de Gauss. Ley de Ampère. Entonces, vamos a suponer que en una región del espacio hay muchos cables, ¿no?, que llevan corrientes eléctricas en distintos sentidos y valores. O sea, una corriente de acá circula una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3. ¿Qué era la corriente? La cantidad de carga que en la unidad de tiempo atraviesa estos conductores. Estaba para arriba, estaba para abajo, estaba para arriba. Y vamos a elegir un camino cerrado, una curva cerrada, ¿sí? Lo vamos a llamar un camino C. Y elige un sentido de circulación. Entonces, eso define un tipo de integrales que se llaman integrales curvilíneas, que cuando se le pone este circulito acá, quiere decir que la curva es cerrada, a lo largo de la curva C, del producto escalar entre un campo que se llama H, que se va a llamar, este es el verdadero campo magnético, multiplicado escalarmente con el diferencial de desplazamiento, diferencial L sería un pedacito de este caminito, ¿sí? Sería un pedacito así, que tiene una dirección, ¿sí?, tangente, o sea, ese vector diferencial L va a ser un diferencial L, una medida infinitamente pequeña en un versor que llamamos versor tangente, ¿sí? A la curva, ¿bien? Y H, entonces, es lo que se llama campo magnético. ¿Cómo se relaciona este campo magnético H con el vector B, que nosotros le llamamos campo magnético? El vector B, que se llama campo de inducción magnética, ¿sí?, va a ser igual a mu0, que ya conocimos a mu0, ¿no?, por un mu r por el valor de H. Mu0 ya sabemos quién es, que en este caso funciona como una constante de unidades entre H y B, ¿sí? Todavía no puse cuál es el resultado de la integral, suspenso. Pero ya que puse acá H para que sepan que no salió de cualquier lado, digamos de dónde viene H. Por ahora digamos esto y digamos que mu r es una constante que depende del medio, o sea, del medio en el cual se está produciendo el campo H. Por ejemplo, esto que yo dibujé podría estar en el vacío o en el aire, ¿no? Pero esto puede ser también adentro de un medio material, como ese cacho de fierro que se me cayó ahí arriba de la mesa cuando todavía no había llegado Facundo. Ese cacho de fierro azul, ¿ves? Esos bloques. Lo vamos a meter, mira, ¿de dónde lo vamos a meter? ¡Ah, qué bueno! Y sí, tiene la misma forma. Lo vamos a meter adentro de esas bobinas para cambiar justamente el B adentro de esas bobinas. Bueno, entonces esto es una constante propia del material donde se produce el campo H. Así que cuanto mayor sea mu r, mayor va a ser B. Nosotros habíamos visto que había 3 mu r para 3 tipos de materiales. Ahora lo vamos a repasar, que eran los ferromagnéticos, los paramagnéticos y los diamagnéticos. Acá entonces apareció donde sí juega mu r, ¿ok? Bueno, ¿a qué va a ser igual entonces esto que llamamos la circulación del campo H? Va a ser igual a la sumatoria de esas corrientes que se llaman concatenadas. Las corrientes concatenadas, por ejemplo, acá si yo dibujo otro conductor que lleve otra corriente, no sé, I4, esta corriente no es concatenada por el camino, ¿ven? Las concatenadas son las que atraviesan la superficie plana que bordea el camino. Estas son las corrientes concatenadas. Concatenadas. Bien. Entonces, concatenadas. Y esa suma la vamos a hacer según algún tipo de preferencia arbitraria. Por ejemplo, acá podemos poner como positivas las que sí circulan en el... O sea, por ejemplo, yo elegí este sentido de circulación con estas flechitas, ¿no?
¿sí? Con la regla de la mano derecha, el sentido de circulación define el sentido positivo hacia abajo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces I3 va a ser positiva y 1 y 2, perdón, I2 va a ser positiva y 1 y 3 van a ser negativas en la suma. ¿Está bien? Bueno, pero esto lo vamos a hacer, ¿sí? Primero lo vamos a aplicar con el conductor infinito, ¿sí? Pero antes lo quiero comparar con la ley de Gauss. La ley de Gauss usa otro tipo de integral. Esta integral se llama integral curvilínea cerrada, ¿sí? O se llama circulación. A esto lo llamamos la circulación del vector h. Y la ley de Gauss era un flujo, ¿se acuerdan? Era el flujo de E, ¿sí? En realidad, puse una B larga. Entonces, ¿cómo era la historia? Mirá, puse un vector B que va a ser justamente epsilon 0 por epsilon R por E. ¿Sí? No, B no, D. Me confundí con el otro B, qué boludo. Perdón. Una D de dedo, D de desplazamiento, le llaman vector desplazamiento este. Hoy no se hace mucha distinción entre H y B o entre D y E. Fíjense la analogía, ¿no? Fíjate cómo B es mu 0 mu R por H y D es epsilon 0 epsilon R por E. Bien. Entonces D es un vector que depende del material. ¿Se acuerdan que epsilon R era propio de los dieléctricos? ¿Ves? Entonces D es un vector colineal con E que depende del material, ¿sí? No hay dieléctricos con epsilon R negativo, por ejemplo. Sí hay materiales magnéticos con mu R negativo, ¿sí? Son rarísimos, que en general son moléculas orgánicas como la hemoglobina o la que tenían los tomatitos cherry que usamos la otra vez en el experimento. Bien. Pero ven que hay una analogía entre, bueno, un campo que depende de los materiales, un campo que depende de lo que lo genera. En este caso H solamente depende, ¿ves?, de las corrientes, ¿ven? ¿Ok? De las corrientes que circulan, ¿sí? Y acuérdense que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, o sea que depende de la carga que circula este H, ¿sí? La carga que se mueve, digamos, ¿bien? Y este E, ¿de qué dependía? Y E se basaba en la ley de Coulomb, ¿sí? Yo para averiguar el campo en el espacio que rodea a un tipo de configuración de carga que no sea un punto, tenía que usar una ley de Coulomb con un diferencial de carga y después integrarla, ¿sí?, a toda la configuración. Bueno, lo mismo pasaba con la ley de Biot-Savart, o sea, la ley que da base al campo B es que justamente el diferencial de B, ¿no?, era mu 0 por, y acá que venía R vectorial con podíamos poner o I diferencial L, ¿no?, o diferencial de Q. No, espérate, I diferencial L era el vector, tengo que mirar la clase anterior, sobre, me parece que acaba el módulo de R al cubo, no, al cuadrado. Entonces, esto como sería como la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb, ¿cómo sería acá? Con diferencial. Espera. La ley de Coulomb era que E era la fuerza que aparece dividido la carga. Y esa fuerza, según la ley de Coulomb, era K por el producto de las cargas Q1, Q2 sobre el módulo de R al cuadrado por el versor R. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Gauss, ¿qué me permitió? Aquí hicimos yo con la ley de Gauss. Acá puse a E y este epsilon 0 lo puse dividiendo de este lado. ¿Sí? Pasé el epsilon 0 dividiendo y acá quedó el E cuando la enunciamos. ¿Se acuerdan? Entonces,
A lo que voy es que la ley de Faraday-Lenz, esta ley la ley de Faraday, ley de Ampère, digo, ay, estoy mal, chicos. Esta ley de Ampère, si yo la aplico, por ejemplo, para un conductor recto infinito, como vimos la otra vez, en vez de tener que hacer una integral desde menos infinito hasta más infinito del diferencial ese de corriente que circula por el conductor, en vez de tomar acá un diferencial n, ¿no? Y usar la corriente I que circula y calcular de acá sale R y yo quiero calcular el B en este punto. Entonces, este vector resultante es este producto vectorial. Vos acá tenés el I diferencial L, es un vector que va para arriba. Vamos a dibujarlo con un color. Ese sería el vector I diferencial L. ¿Sí? Y este es el vector R. Por lo tanto, si hago el producto vectorial, ¿ves? De R por I diferencial L, acá me tiene que dar un campo diferencial de B que va a ser entrante. A ver, comprobémoslo. Si yo voy de I diferencial L a R, como lo puse acá, me da entrante el diferencial de B. Bien. Y para obtener el B total en este punto tengo que hacer la integral desde menos infinito a infinito el diferencial L. Bueno, hay que hacer un cambio de variables. ¿Sí? Eso lo tenemos pendiente, todavía no lo vimos, ¿sí? Pero es pura matemática, ¿sí? Lo podemos agregar en cualquier momento. Bueno, ¿cómo hacemos esto con la ley de Ampère? ¿Sí? Entonces, acá estoy usando esto que se llama Biot-Savart. Si yo tengo el mismo conductor, entonces, fíjense que si yo me paro en este punto o en cualquier punto que esté a esta distancia del conductor, ¿sí? Todos los puntos que estén a esta distancia, esa distancia se puede obtener en función del radio de la distancia esta, muy fácil, porque si yo tengo este ángulo, θ, esto es R seno θ, ¿no es cierto? La distancia. ¿Sí? La podemos llamar distancia D. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que estén a esta distancia están a lo largo de un círculo alrededor del cable. ¿Sí? Cuando yo haga la integral de todo el cable, del I diferencial L, ¿sí? Vector esto, ¿no? Para todo el cable, en todos esos puntos que están a la misma distancia voy a obtener la misma intensidad de campo. ¿Sí? Entonces, a esa circunferencia que rodea el cable la vamos a llamar camino amperiano. ¿Se acuerdan de las superficies gaussianas? Que era una superficie conveniente donde el campo E que yo estaba calculando en cada uno de esos puntos tenía que tener la misma intensidad, no importaba la dirección que tuviera, tenía que tener la misma intensidad y además tenía que ser, ¿sí? Colineal con el diferencial de superficie. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a definir una curva amperiana con el mismo criterio. La curva amperiana, entonces, hasta acá ya. La curva amperiana es una curva donde el campo H, bueno, vieron que H es colineal con B, ¿no? El campo H, espera que lo esto. En cualquier punto de esta curva amperiana, el campo H, tómatelas, va a tener la misma intensidad y va a ser tangente a la curva, ¿sí? Al diferencial L. ¿Sí? Acá les puse, ves que el diferencial L tiene una dirección B tangente, que lo representamos con este versor tangente, ¿sí? Es decir, que este campo H, acá y acá, tiene la misma intensidad, y el diferencial L
como es tangente a la curva, es colineal con H. ¿Bien? Entonces este producto escalar, que está acá, ¿ves? Que es un producto escalar, me va a dar el producto de los módulos, ¿sí? Bien. Entonces, si yo aplico la ley, acá tendríamos que H puede salir afuera de la integral, porque es el mismo, tiene la misma intensidad en todos los puntos. Voy a hacer la integral a lo largo de esta curva, ¿sí? Que sumar estos productos escalares infinitas veces. Bien. Y acá me va a quedar entonces la integral de diferencial L a lo largo de la curva amperiana, que es una circunferencia. Es decir, que esto, la integral diferencial L a lo largo de una circunferencia, es 2pi por d, que es lo que llamé el radio de la circunferencia, ¿no? Bien. ¿Y qué voy a tener de este lado? De este lado voy a tener, ¿sí?, a la corriente I solamente, la corriente I que circula por el cable, ¿sí? Estoy usando, bueno, también la regla de la mano derecha para que todo me quede positivo. Entonces me quedó que H, ¿no?, por 2πd es igual a I. Esto es el módulo de H, perdón. Vamos a borrarle la flechita porque es módulo. Copiemos acá la ley. La ley dice que la integral cerrada a lo largo de la curva C del producto escalar de H con diferencial L tenía que ser igual a la sumatoria de corrientes concatenadas. Bueno, entonces me quedó esto, y si despejo H, me quedó que es que es I sobre 2πd. ¿Y qué falta? El mu 0. ¿Por qué? Porque B era igual a mu 0 por mu R por H. Por lo tanto, esto va a ser igual a mu 0, el famoso mu 0 I sobre 2πd si estoy en aire. ¿Está bien? Que nosotros habíamos obtenido si hubiéramos hecho esa infernal integral, ¿sí?, que estaba planteada con la ley de Biot-Savart. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera que la ley de Gauss nos permite calcular campos, ¿se acuerdan que aplicamos la ley de Gauss a la carga puntual y llegamos a la ley de Coulomb? Bueno, entonces, de la misma manera que la ley de Gauss simplifica enormemente los cálculos de campos eléctricos, la ley de Ampère simplifica enormemente el cálculo de campos magnéticos en configuraciones. Entonces, para lo que tenemos ahí arriba de la mesa, ¿sí?, que son dos bobinados, ¿no?, que están a lo largo de una longitud, ¿sí?, vamos a hacer una definición de algo parecido a eso que tenemos arriba de la mesa, que eso no cumple las condiciones que le vamos a poner, que se llama solenoide. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto? Un solenoide, ¿sí?, es un cilindro mucho más largo, donde su largo es mucho mayor que su diámetro, pues no puse el imán de entrada. Vamos a borrar. Entonces, yo en este cilindro que tiene una longitud L, vamos a hacer acá una cota. La diferencia del helicoide, como que está más pegadito. ¿Cómo el helicoide? ¿Cuál helicoide? Yo veo esto de cobre. Sí, ¿dónde está el helicoide? Claro, como que está enrollado, pero más Bueno, pegado. no confundas que el helicoide nosotros llamamos otra cosa que la trayectoria de una partícula, ¿sí? Nada que ver. Acá. Bueno, entonces no hay ningún helicoide porque no hay una trayectoria. Hay un alambre enrollado, ¿sí? Okay. No es un helicoide. Bueno, entonces acá tenemos esta longitud. La condición del solenoide es que este cilindro donde yo voy a enrollar el alambre, sí, todavía no lo dije, necesito que esta L sea mucho mayor que el radio del cilindro. Por lo menos 10 veces.
¿sí? Ahí tenemos entonces lo que vamos a llamar el radio del cilindro. Necesito que L sea mucho mayor que R, ¿sí? Entonces ahora sí voy a enrollar un alambre de cobre acá alrededor. Lo voy a hacer de color rojo. Entonces ponerle que el alambre entra por atrás y va dando vueltitas en este sentido acá, ¿no? Hasta que por acá sale el alambrecito, ¿sí? Bien. Entonces, si esto yo lo miro, ¿no? Si yo hago un camino amperiano, vamos a hacerlo con un color celeste, que va por adentro, circula por adentro, sale y después va por afuera. Bien, hago ese camino amperiano, ¿sí? Hago circular la corriente en sentido para que en el camino acá adentro, ¿sí?, me dé, bueno, el sentido de circulación. Si elijo este, vamos a elegir ahora las corrientes que están concatenando a la superficie que determina este camino. ¿Cuáles son esas corrientes? Vistos desde la superficie que determina ese camino, yo voy a ver todas corrientes entrantes, ¿no es cierto? Las voy a dibujar con rojo. Entonces voy a ver todos, ¿sí?, los cables estos cortados con la corriente, si la corriente entra por acá y sale por acá, las voy a ver entrantes, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Que estoy cortando los cablecitos con esta superficie. Estoy cortando todos los cablecitos. Como si ahí agarrara una sierra circular, sí, y la corto a lo largo con las bobinas. Entonces voy a ver cablecito, punta de cable y punta de cable. Entonces, arriba del camino, la parte que queda dentro del camino, las corrientes, como las dibujé ahí, serían entrantes, y en la parte de arriba salientes, ¿no es cierto? Ahí se entiende mejor el corte. ¿Ves que la corriente entra por acá? Viene por atrás y después por acá baja, ¿sí? Así que acá entra, acá abajo, ¿se ve? ¿Lo ves, Facundo? Sí. Bien. Entonces acá las corrientes son todas entrantes y acá salientes. Si yo elijo este camino amperiano, ¿sí?, aplico la ley de Gauss, y ¿cuántas corrientes, cuántos cables va a haber acá adentro? Un cable por cada vuelta, ¿sí? Vamos a llamar entonces con la letra N, ¿sí?, a la cantidad de vueltas, o también llamamos espiras, N espiras. Entonces acá voy a tener N veces I, acá adentro, la sumatoria de corrientes, ¿sí? Y el campo B, vamos a suponerlo, por la configuración, ¿se acuerdan que tenían una espira circular? Por donde circulaba corriente, yo en el centro de la espira tenía un B que seguía la ley de la mano derecha. Entonces, si yo acá adentro tengo un B para allá, entonces la corriente tendría que circular, por ejemplo, con la ley de la mano derecha, así, ¿no? Si esto lo estoy viendo de frente, ¿no? Así. Bien. Entonces, debido a que R es tan pequeño, vamos a suponer que el B en el centro es la suma de los B's de cada una de estas espiras, ¿sí? ¿Ok? O sea que el B de una espira se suma con el de la otra. Bien. Y como R es tan chiquito, vamos a suponer que el B es uniforme acá adentro. ¿Ok? Que las líneas de B se concentran acá y se dispersan afuera. Y tenemos acá adentro un B uniforme. ¿Está bien la regla? Mira cómo entra la corriente. Haces la mano derecha y B me da para allá, ¿ven? ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo acá adentro voy a tener, ¿sí?, que B va a ser tangente a este camino que elegí, ¿ves? Y como está circulando la corriente, tiene que ir para allá. Entonces voy a elegir el sentido de circulación, el mismo sentido que acá sea colineal con B. ¿Bien? Bueno, si aplico la ley de Ampère, entonces tendríamos, cuando voy por adentro, camino, ¿sí?, una longitud L,
¿sí? Yo entonces digo, si B vale lo mismo en todos los puntos del solenoide porque es uniforme, entonces acá tendríamos, bueno, mu0, mu R por H, ¿no? Que es B, ¿está bien? Perdón, vamos a poner H por ahora, después lo convertimos, más fácil, si no da aquí. Entonces acá va a ir H, ¿sí? Entonces cuando voy por acá, voy por L, ¿sí? Este camino lo puedo hacer muy pequeño, y este también, y vuelvo por acá con otro L, ¿ok? O sea que en total tengo 2 L, ¿sí? ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, si despejo H y las corrientes concatenadas, la suma de todas las corrientes es N veces una de las corrientes. ¿Está bien? Si despejo H, paso 2L dividiendo. Me quedo N por I sobre 2 por L. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O sea, esto viene a ser la circulación de H diferencial L, ¿sí? Y esto es la sumatoria de corrientes. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces mira qué fácil. ¿Y cómo sería B? Y mu0 por mu R por esto. Entonces este es el B producido por un solenoide, ¿sí? Recto, ¿ok? Otro dispositivo que se usa muchísimo para, bueno, después vamos a ver las aplicaciones que tienen en estos solenoides, además de producir un campo acá adentro, ¿sí? Que es similar al campo de un imán. Entonces esto tradicionalmente se lo llamó electroimán, desde la época de Faraday, el electroimán, ¿no? Otro dispositivo que usamos es el toroide. El toroide es lo que nosotros nos morfamos, ¿sí? Que en los Simpsons le dicen donas, nosotros decimos rosquitas, y están hechas con la masa de la bola de fraile, ¿no? ¿Está bien? Entonces, un toroide es un solenoide que lo doblamos y unimos las puntas, ¿sí? Entonces, me va a quedar, bueno, una cosa medio difícil de dibujar, pero en principio un toroide cortado tiene forma de cilindro enrollado. O sea, si yo lo corto al toroide voy a ver... Espera, vamos a usar el imán porque si no esto es un despelote. Ahí va. Entonces, ahora mano alzada. Qué feo, qué feo. Ah, qué bien que me salió. Esto entonces sería un toroide cortado, ¿sí? El toroide entero, bueno, visto de arriba, son 2 círculos concéntricos. Bueno, ahora se arma un quilombo que se arregla por lo que vi. Cuando pasa esto es porque una desconexión se volvió loco. Ahí está. Entonces, el toroide... Uy. Me borró lo que hice. Bueno, laburo chino. No quedó tan prolijito como antes, pero más o menos. Entonces, visto de arriba, ahí tenemos un toroide visto de arriba, teniendo en cuenta que su sección, si yo hago un corte acá, un corte recto viene a ser esto, ¿sí? Este es el corte que estamos viendo acá arriba. ¿Se entiende? Bueno, entonces un toroide va a tener un radio interior y un radio exterior. Vamos a sacar
Tenemos acá un radio A y un radio B. Entonces podemos tener lo que se llama un radio medio. Ahí va. Entonces, el radio medio che, lo marqué acá, la puta madre. El radio medio se puede obtener como RA más RB sobre 2. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el toroide? Adivinen qué vamos a hacer. Vamos a bobinar un alambre, ¿sí? Todo cosido ahí adentro. Después les voy a mandar un video de la máquina que los bobina los toroides. Y alguno de ustedes va a ver si me puede explicar cómo funciona. Porque es algo que nunca pude entender cómo hacen para meter un alambre por ahí con una máquina que lo hace así. Y ya está. Y le bobinó 300.000 vueltas. No sé cómo funciona. Y te lo bobinan todo así cubiertito de alambre. Hermoso. Entonces, este solenoide que está curvado y unido en las puntas, bueno, le podemos aplicar la ley de Ampère caminando por acá, por el radio medio, ¿sí? Vamos a cambiarle el radio medio a línea punteada para que esté menos confuso. Ahí estaba lindo, el radio medio. No, estaba mejorado. Bueno, entonces, si yo circulo según la ley de Ampère, ¿no? Volvamos a escribirla, pues ya quedó lejos. ¿Cómo era? La circulación de H escalar diferencial L igual a la sumatoria de corrientes. Buenas noches. Son 9:20. Entonces, y ahora no vas a entender nada. Por eso hacemos el video. Bueno, entonces, si yo aplico la circulación, ¿por dónde voy a circular? Adivinen por dónde voy a circular. ¿Sí? Voy a circular, ¿por dónde? ¿Por dónde les parece que voy a circular? ¿Por acá, por el borde? ¿Por dónde voy a circular? Por el radio medio, ¿no? Bueno, entonces, imagínense que acá hay alambres que van dando la vueltita así, ¿no? Todo así. Entonces, en la parte de adentro, yo voy a ver acá, ¿sí? Pero vamos a hacer, sí, para que el campo de para allá. Acá voy a ver, sí, todas corrientes entrantes, ¿no es cierto? Y acá salientes, si elijo ese sentido de circulación de la corriente. ¿Sí? Que la corriente vaya dando la vuelta así, tuqui, 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 tuqui. ¿Bien? Entonces, quiere decir que cuando yo circulo por acá, ¿cuántos de estos, sí, cositos entrantes voy a ver? La cantidad de vueltas, n. ¿Sí? O sea que acá en el segundo miembro sigo teniendo n por i. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahora, de este lado, ¿sí? De nuevo, si en el solenoide nosotros hicimos todas las suposiciones de que el campo H era siempre el mismo adentro del solenoide, acá es mucho más fácil de suponer eso, ¿sí? Porque encima se cierran sobre sí mismos las líneas de campo. O sea, acá el campo está recontra concentrado, no se dispersa a ningún lado. En el electroimán, en el solenoide, el campo salía acá por las puntas como en un imán de barrita, y había una dispersión enorme de campo por afuera, ¿sí? Si bien el campo estaba muy concentrado por adentro, ¿sí? Si yo me pongo en un punto por acá, cerca del solenoide y lejos de las puntas, puedo decir que el campo afuera es prácticamente nulo, porque está tan disperso acá que es nulo y está todo concentrado adentro. Acá puedo afirmar eso con total certeza, que el campo va a existir solamente adentro, porque bueno, se puede demostrar que afuera, ¿sí? El campo se anula por completo,
porque la dispersión de un lado de las espiras cancela la dispersión del otro. Bueno, entonces adentro el campo está todo concentrado, pero ahora estoy caminando por este camino. ¿Cuánto es la longitud de este camino? La longitud de una circunferencia del radio RM, radio medio. Esto es una M. ¿Sí? ¿Cuánto es la longitud de una circunferencia de radio R? No, 2pi por el radio, porque el radio es la mitad del diámetro. Pi por el diámetro es la longitud, de ahí sale el número pi. Bueno, entonces acá voy a tener 2pi, ¿sí?, por el radio medio, que es la longitud, y por h. ¿Está bien? Y de ahí entonces podemos despejar h, que va a ser n por i sobre 2pi por el radio medio. Y si queremos b, bueno, ya vimos que b, ¿cómo se relaciona con h? Mira que vos llegaste recién. Estamos definiendo, ves, un campo h que con esta ley de Ampère se puede relacionar con las corrientes que lo producen en distintas configuraciones. Y h se relaciona con el b que nosotros conocíamos como esta relación, ¿ves? B es mu0 por mu r por h. Y te acordás que mu r era una constante que era propia de los materiales magnéticos. Que los materiales ferromagnéticos tenían un mu r muy alto y los materiales paramagnéticos, como cualquier material que aparentemente no es atraído por un imán, tenían un mu r menor que 1, ¿no? Hicimos el experimento. Bueno, mirá dónde estaba mu r. Mu r relaciona este vector h, que es un vector que se produce por corrientes, por eso se llama ley de Ampère, ¿sí? Por la época de Ampère no conocía todavía que las corrientes se producían por partículas cargadas en movimiento, como los electrones. Entonces, este H surge, ¿ves?, de las corrientes y se relaciona con B a través de esta proporción lineal, donde mu r, ¿ves?, es una constante de proporcionalidad. Claro, si mu r es positivo, como los materiales ferromagnéticos y los paramagnéticos, B y H son colineales, tienen igual dirección y sentido, y solamente distintas unidades, que las unidades las pone justamente mu0. Y en cambio, en los materiales diamagnéticos, que mu r es negativo, B y H tienen sentidos opuestos. Bueno, entonces, si queremos B, hacemos mu0 por mu r por esto, entonces me queda n por mu0 por mu r por i dividido 2pi por el radio medio. Bien, para el toroide. Entonces tenemos el B para el solenoide, que está acá, y el B para el toroide. Vamos a recuadrarlo. Red, tuki, taki. B para el solenoide y B para el toroide. Y fíjense que mu r, ¿sí?, aparece acá porque es el mu r que caracteriza el material con que fabrico el toroide, que va a ser macizo con un mu r ferromagnético, para que yo tenga el mayor B posible. ¿Sí? Que después vamos a ver para qué me sirve. Todavía no sabemos para qué quiero un campo magnético dentro de un coso cerrado que no puedo meter nada. A ver, acá sí me sirve tener un B intenso con un fierro, porque es un electroimán. Bueno, entonces ahora vamos a cortar acá este video y vamos a hacer un video de la experiencia que vamos a hacer en la mesa. ¿Ok? Vamos a grabar esto. Estoy en física 2. Ley de Ampère. Adeus. Detener grabación.